Entonces, la divergencia de un campo diferenciable, la divergencia de un campo diferenciable lleva el campo F PQR. Bueno, se define como sigue. Se define así. Y se escribe de la siguiente manera. Divergencia de este campo F. Simplemente va a ser igual a dp de x más un dq de y más un dr de z. Y a eso se le llama la divergencia. Así de simple, ¿no? Se llama la divergencia. Eso. Claro, uno podría escribirlo así también esto, ¿no? Una nota. Uno podría escribir así. Que la divergencia del campo F simplemente va a ser el producto, el producto punto entre el gradiente, producto punto F. Entonces es el gradiente. Se puede escribir de esa manera. Bueno, dice el teorema a propósito de relaciona calcular una integral triple sobre campos escalares. Teorema de la divergencia, entonces se llama. Divergencia. Dice, sea de una región sólida, acotada de R3, pero sólida, o NR3, una región sólida. Limitada, esta va a estar limitada por una superficie, limitada por una superficie seccionalmente suave, orientable y cerrada. Orientable y cerrada también, ¿no? Llámale tú a esta superficie orientable S. Y vamos a suponer también, y supongamos, que F, este F de ahí, es un campo vectorial de clase C1, es un campo vectorial de clase C1
en todo D, en el sólido D. Y N, vamos a llamarlo así, N, es la orientación de S que apunta al exterior. Es la orientación de S que apunta hacia el exterior. La orientación de S que apunta hacia el exterior. Entonces dice que el teorema dice que entonces este integral de superficie que la habíamos calculado sobre f producto punto de n de s, lo habíamos calculado la clase pasada con algunos ejemplos. Se puede probar que en realidad va a ser igual a una integral triple. Una integral triple sobre la región D, y aquí tú colocas la divergencia. Divergencia de la f. Evidentemente en un x y z. Por dx y z. Entonces, la integral de superficie que está en el lado izquierdo se puede calcular por una integral triple. Así de simple. Vamos a hacer algunos ejemplos, mira. Vamos a hacer algunos ejemplos. Uno o dos ejemplos. Ejemplos. Dice, mira, dice CAF en X y Z, el campo vectorial que aparece aquí, ¿no? X cuadrado más Y por E elevado a Z. Después vamos a escribir aquí Y cuadrado más Z elevado a X. Y después vamos a colocar Z cuadrado más X elevado a Y. Evidentemente de clase C1, ¿no? Es de clase C infinito porque cada componente es de clase C infinito. Necesito que la F sea un campo vectorial de clase C1. Y este es de clase C infinito en realidad, en todo. Bueno, D podría ser todo R3 en realidad. Entonces, y ese es la frontera. Ese es la frontera de la región sólida que está en el interior sólida, que está en el interior del cilindro, que está en el interior del cilindro, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, esa, y entre los planos, entre los planos bueno, los planos coordenados z igual 0
y z igual x más 2. Entonces, utilice el teorema de la divergencia, dice, utilice el teorema de la divergencia. Una divergencia. Para calcular esta integral de superficie, la integral sobre S de f producto punto n de S, donde n es una normal que apunta hacia afuera, ¿no? Donde n es una orientación. Es la orientación. Dirigida hacia afuera. De S. Dirigida hacia afuera. Eso. ¿Cómo lo hacemos? Ya, pues, ¿cómo hacemos eso? Aplicar el teorema de la divergencia. Tengo un campo escalar, un campo vectorial. Y es en la frontera de esa región sólida. Vamos a dibujar esa región sólida, que está en el interior del cilindro, entre esos planos. Fíjate el plano z igual a x más y. Ese es un plano, ¿no? Cuando tú tienes z igual a x más y, perdón, x más 1 era, ¿no? X más 2. Ese es un plano, evidentemente. O sea, si tú lo dibujas aquí tú tienes el eje X y aquí tienes el eje Y, perdón, Z, entonces va a ser una recta. Cuando el X vale 0, Z vale 2. Y cuando Z vale 0, X vale menos 2. Entonces tiene, en el plano XY es una recta X. Pero el eje Z está saliendo, el eje Y sale hacia ustedes, o sea, sale hacia afuera. Por lo tanto, ese plano tú tienes que proyectarlo, ¿no? Te queda un plano. Entonces, por eso, debido a eso, vamos a escribir así, mira. Vamos a escribir de la siguiente manera. Vamos a dibujar la región. Y aquí necesito un plano XZ. Por eso voy a colocar X aquí. Ahí coloco X. Y aquí coloco Z. No importa cómo uno lo coloca. ¿Para qué? Para poder dibujar ese plano. Y aquí te elige. Entonces, aquí tú tendrías el cilindro. X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. Es un cilindro. O sea, si tú lo quieres dibujar aquí, es un cilindro, lo voy a dibujar con color azul. Ahí. Ahí está tu cilindro. Que va hacia arriba, hacia abajo, qué sé yo, un cilindro. Pero está acotado. ¿Está acotado por qué plano? Está acotado por plano z igual a 0. Evidentemente, cuando uno dice z igual a 0, el piso, ¿no? Z es el piso. Y el plano que aparece aquí. O sea, es más o menos así el plano, ¿no? Te queda algo así, porque porque esto es un cilindro, sigue hacia arriba. Sigue hacia arriba y hacia abajo, qué sé yo.
pero está cortado por los planos z igual 0, que es plano, el piso, y cuando digo z igual a x más 2, lo que estoy haciendo es la adaptación. Ahí está el 2, por ejemplo. Estoy haciendo un corte en realidad. Estoy haciendo un corte aquí. Ahí. Entonces, todo lo que estoy dibujando yo ahí, con línea continua, sería tu superficie. Sería tu, claro, tu superficie. Y ese plano que está aquí es el plano que está aquí. O sea, hay un plano. Uno no dibuja el plano. Yo tengo un plano en realidad. Y ese planito lo está cortando al cilindro. Lo corta, obviamente, en forma oblicua. Entonces, yo quiero normales hacia afuera, porque dice que es en la superficie. Esa es la superficie. ¿No? Entonces, esa es la superficie que está ahí. Y el otro es de la región plana. Hay que tener cuidado cuando es una y otra, ¿viste? Ese D es una región sólida, acotada en R3, limitada por la superficie excepcionalmente con esta, limitada por esa. Entonces, escribamos. Necesito darle una normal hacia afuera. Entonces, normal hacia afuera significa, bueno, aquí, por ejemplo, tengo una normal hacia afuera. Tengo tres normales. Una. La otra normal hacia afuera es la que está apuntando aquí, ¿no? Sí. Estoy exagerando un poquito. Esta es la otra normal. Y la otra normal hacia afuera, el que está la tapa aquí, hacia afuera. Entonces ese sería tu normales. Entonces, ahí tengo ese, ¿no? Lo que está en azul es todo lo que indica ese. Ahí está ese. Entonces uno tiene que decir aquí, sea D, en la región sólida, la región sólida, acotada por S. Por S. ¿No? Tiene su cota S. Entonces, por el teorema de la divergencia, por el teorema de la divergencia, bueno, la integral que yo quiero calcular, la integral sobre la superficie S, de F, producto punto N de S, va a ser igual a la integral triple sobre la región sólida de tu divergencia. Divergencia de F. En una X y Z. Aquí por un DX y Z. Bien. Entonces, me va a dar la integral sobre la región D y calculemos la divergencia. La divergencia de la F. Mira, aquí está. Lo voy a volver hacia atrás. Aquí, yo tengo que calcular. Aquí está la divergencia. Si tú quieres, lo voy a copiar aquí. Si tú quieres, este va a ser el P. Es el P. Por aquí tengo el Q. Y ahí tengo el R. Entonces, si quiero calcular la divergencia de la F en cualquier punto, va a ser de P a dx. Pero el de P a dx va a ser 2x, ¿viste? Ahí. Después tengo de Q a de I. Y de Q con respecto a I simplemente va a ser 2i más 2i. Después tengo de R a de Z.
Pero como el R está dado por esto, si lo quiero derivar con respecto a Z, me da 2Z. Así que la divergencia de la F está dada por esto, ¿no? Así que eso es lo que voy a escribir yo aquí. Sería la divergencia. Entonces, escribamos la divergencia nomás. Bien digo, vamos a sacar un factor común 2 aquí. Y aquí podemos colocar X más Y más Z por DX y Z. Bien, chiquillos. ¿Y cómo calculamos esa integral? ¿A quién se le ocurre? Profe, ¿y los límites de integración? Sí, pues, eso es lo que estoy preguntando. Ah, ¿Cómo calculo el límite de integración? Sí, pues, así hay que hacerlo. habría que parametrizar. O sea, más que parametrizar, porque D es una región sólida, entiéndeme, una región sólida. D. La región sólida que tiene a S como su frontera. Ese es todo lo que yo... ¿Cómo te puedo decir? A ver, no quiero llenarme de rayas, pero... Ahí... Ahí el cilindro. Ese sería tu S. Entonces tu D, esa es una superficie. Tu D es la región sólida, lo que está dentro. Todo lo que está dentro va a ser tu D. Ahora, como yo sé que la frontera de ese pedacito de ahí, ese pedacito de ahí es... ¿Cuál va a ser ese pedacito? Es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Viste? Ahí tú tienes ese pedacito es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y también sé que la tapa aquí, yo sé cuánto es la tapa, esa tapa que está aquí. Z es... ¿Dónde está Z? Es x más 2. Entonces, si yo tengo que sacar la variable. A ver, ¿qué es lo que conviene hacer? Porque si yo lo saco, si coloco la proyección, voy a sacarlo de ahí. Si coloco la proyección en el plano X y aquí tengo la frontera era justamente la parte azul. Esa es la frontera. Esto, como bien sabes, esa es x cuadrado más y cuadrado vale 1. Entonces, como tú quieres toda la tapa, entonces conviene usar coordenadas polares aquí. Donde este es el ángulo θ y este es el radio. O sea, en realidad lo que voy a usar aquí es coordenadas cilíndricas. Yo tengo un cilindro. Entonces, cuando uno usa coordenadas cilíndricas, tú dices, bueno, X es R coseno θ. Y es R seno θ. Y Z es Z nomás. O sea, Z en este caso, Z es X más 2. O sea, es R coseno de θ más 2. ¿Y cómo varían los ángulos? Bueno, el ángulo Z, el ángulo θ varía entre 0 y 2pi. Z varía entre 0 y 2pi. El radio, ¿dónde varía el radio? Varía desde 0 hasta 1. El radio varía desde 0 hasta 1.
Y z no está variando este que está acá. Entonces, ¿cómo quedaría en vista de esto? Estas serían las coordenadas cilíndricas. Por lo tanto, tu última integral, llámale I a esa integral. El I va a ser 2 veces íntegro ahora. Primero el ángulo teta. Teta varía entre 0 y pi. Después R varía entre 0 y 1. Y después Z varía, ¿dónde varía Z? Bueno, variaría del piso. Porque aquí estoy colocando el piso aquí. Es el piso Z igual 0. De Z igual 0 a X más 2. O sea, desde 0. Bueno, no coloco X más 2, sino escribo en términos de R y de teta. Entonces va a ser R coseno de teta más 2. Y aquí escribo lo que es X más Y más Z. Entonces tú escribes tu X, que es R coseno de teta, más el Y, que es R seno de teta, y más Z. Z nomás. Ahí. Profesor, ¿Sí? ¿podría explicar el límite de arriba de la Z? Es que se pegó al compu y no lo puedo escuchar bien. Esto, ¿Sí? lo que pasa es que yo sé por la figura que Z varía desde 0 a X más 2. Desde 0 a X más 2. Y el X más 2 es un plano. El X más 2 es el plano que está aquí. Entonces yo sé que Z varía de 0 hasta X más 2. Pero cuando tú usas la cilíndrica, yo sé que el X es R coseno teta, el Y es R seno de teta, y Z es X más 2. Pero este X de aquí es R coseno más 2. Por eso tengo que escribir R coseno de teta más 2. Y aquí va el jacobiano, vale R. Ese es jacobiano ya. Y aquí va un de Z. Después será un de R. Y después un de teta. Y ahí tendríamos el cálculo. Ahora hay que sacar la cuenta. Estoy usando coordenadas cilíndricas en realidad. ¿Y por qué uso coordenadas cilíndricas? Porque tengo un cilindro ahí, ¿no? Ahí tengo un cilindro. Está acotado con algunas cosas, pero cilindro finalmente. Es la forma más simple de hacerlo. Bueno, le doy la respuesta. Esto es 19 pi o 11, 19 pi cuarto. Se lo dejo tarea esa para que usted lo haga, ¿no? Ok. A ver, otro. Háganlo ustedes solitos esta vez. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Dice: utilizar el teorema de la divergencia para calcular. Utilizar un teorema de la divergencia o utilizando el teorema de la divergencia, utilizar el teorema de la divergencia para calcular esta integral. La integral sobre S es una superficial integral vectorial de S, donde el F, el campo vectorial F en un X y Z es igual a
0 y Z. Y S es la esfera. La esfera. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Igual a 4. ¿Ya? Orientada con normal hacia afuera. Orientada. Con normal hacia afuera. Bueno, háganlo a ver. Utilizar el tema de divergencia para calcular esa cosa. ¿Cómo saldrá? Cierto. ¿Cuánto queda jacobiano? Aquí está ya. De ron, de fin, etc. ¿Cómo saldría esto? Utiliza el tema de la divergencia. Lo que pasa es que esa es la esfera. Si tú graficas la esfera, a ver. Apliquemos la esfera. Entonces, con el eje X, el eje Y, el eje Z. Voy a dibujar en azul. Entonces ahí tengo la esferita. Obviamente no me queda muy bonita. Bueno, como quede nomás. Ahí tengo mi esfera. No queda muy buena, pero bueno. Entonces la normal hacia afuera. Bueno, tú tienes una normal aquí, está apuntando hacia afuera. Entonces, toda la cascarita que aparece ahí es tu superficie. ¿No? Ese. Entonces, ¿qué es lo que quieres tú? La cascarita es ese. Necesitas determinar tu región sólida. El teorema de la divergencia dice sea de una región sólida acotada en R3, limitada por la superficie excepcionalmente suave, orientable y cerrada S. S claramente, esa es la esfera. Entonces D va a ser todo lo que está dentro de la esfera. D es tu región sólida. Entonces tenés que decir eso.
CAD. La región sólida. La región sólida. Acotada por S, ¿no? Acotada por S. O sea, ve toda la pelota, digamos, ¿eh? Uno la cáscara y otro la pelota. O sea, de la región sólida acotada por S. Por S. Entonces, por obtener una vigencia, por el teorema de la divergencia. Pero te lo termina, ¿no? La integral dada de f producto punto n de s simplemente te sale como una integral triple. La integral triple sobre la región sólida D, y aquí tú colocas la divergencia de tu f en un x y z por dx y z. Bueno, ahí lo termino. ¿Vale? Cierto. Hay que calcular la divergencia nomás. Porque si tú tienes, aquí está tu f, entonces el p en este caso es 0, el q es i, y el r es z. Entonces si tú quieres calcular la divergencia, bueno, va a ser de p a de x más de q a de i más de r a de z. Si tú sacas la cuenta, el de p a de x, bueno, vale 0. El de q a de i es 1. Y el de r de z también vale 1. Así que te darte 2 esta cosa. Entonces la divergencia vale siempre 2. Entonces 2 veces la integral triple sobre tu región sólida D de x y z. Ya, pues. ¿Y cómo calculas esa integral? Terminan ustedes, ¿no? ¿Cuánto me da esa integral? ¿Cómo calcularla por lo menos? Claro, porque eso que está aquí en realidad, eso en realidad va a ser 2 veces el volumen de D.
el volumen de D. Y D, ¿qué es lo que es? D, tengo X cuadrado más Y cuadrado igual Z cuadrado. En realidad, D sería el X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado menor o igual a 4. Porque la región está dentro. Y esa es un disco sólido, una región sólida, una esfera centrada en el origen de radio 2. ¿Cuánto vale el volumen de una esfera? Una esfera de radio R. Búsquelo, volumen de una esfera. Búsquelo en Google. Era 4/3 por el radio al cubo y por pi. A ver. 4 tercios. Tercio. Pi al cubo. Creo que eso. Sí, eso. Ya voy a buscarlo igual yo, ¿no? Sí, esa es. 4 tercios pi al cubo. Volumen de una esfera. Claro, porque el volumen, pues. 4 tercios pi al cubo. Ya, ojalá, está bien. Entonces usted podría usar eso. Ya, entonces dos veces. Y aquí tú colocas 4 tercios. Pi r al cubo. En este caso el r vale 2, ¿no? Sí, 2. 2 al cubo es 8. O sea, si tú sacas la cuenta bien aquí, si me da algunas 4 por 2 son 8, 64. 64 tercios de pi. Ese debería darte como resultado. ¿Y de qué otra manera se puede hacer eso? Otra forma. Voy a... Otra forma. Pero yo quiero calcular el volumen de esa cuestión. 2 veces la integral sobre d de x y z. Lo que pasa es que d esto para recordarlo nomás, ¿ya? D la esfera, vamos. La región sólida en realidad, ¿eh? Voy a colocar en azul. Chuta. A ver si se acuerdan. ¿Cómo que se hacen esas integrales, chiquillos? Si se acuerdan ustedes. Son bien conocidas. A ver. Ahí tienen la esfera. La región sólida, ¿ya? Región sólida. No la cáscara, sino la región sólida. Y estoy dibujando la cáscara nomás. Entonces, para poder hacer eso, voy a colocar en rojo porque se acuerdan ustedes. Entonces, tengo hasta ese puntito bajo, o sea, bajo. Y proyecto. Y ese angulito que está ahí, ese ángulo teta. Ángulo teta. Aquí está el rho. Sí. Por ahí está el rho. Y el phi es este ángulo. ¿Qué estoy usando? Coordenadas cilíndricas. Esférica, esférica. Esférica, esférica. Claro, esférica. Entonces, ¿qué es lo que te va a quedar? Claro, por eso lo estoy colocando coordenadas esféricas. Entonces, en este caso, el X es rho coseno de teta
para acordarlo nomás, seno de phi, porque seguramente lo vamos a usar en algún otro caso. El i, el rho, seno de teta, seno de phi, y el z es rho coseno de phi. Entonces aquí tengo la relación entre coordenadas esféricas. Entonces, como yo sé que aquí, si te calculas la cuenta, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, necesariamente es rho cuadrado, si uno saca la cuenta. Entonces, para poder generar todo el sólido D, para generar todo el sólido D, el ángulo tiene que estar variando desde 0 a 2 pi. El phi debería estar variando, para generar toda la esfera, debe estar variando desde 0 hasta abajo, ¿no? Hasta pi. Y el rho, para generar toda la esfera, el rho, como la cáscara, esa cáscara que aparece ahí, es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 4. Entonces el rho tiene que estar variando desde 0 hasta 2. Entonces todas esas coordenadas que están aquí me van a generar toda la pelota, digamos, ¿no? Así que ese integral que tú tienes aquí, 2 veces, integral sobre d de x y z, aquí lo que va a ser igual, 2 veces integro desde 0 a pi, integro desde 0 a pi, integro desde 0 a 2, ¿y qué viene aquí? ¿Qué más viene? Viene el jacobiano. Acuérdate del jacobiano. Y el jacobiano, ¿qué es lo que era? Rho cuadrado seno de phi. Aquí tiene que ser rho cuadrado. Ese es jacobiano. Seno de phi. ¿Y quién varía? Bueno, de rho, de phi, de teta. Si ustedes sacan la cuenta de todo eso que está ahí, eso debería darte el mismo resultado. Profe, Dime. ¿por qué el jacobiano es rho cuadrado seno de phi? Porque tienes que colocar tu jacobiano ahí, pues. Son cambios de variables. Tú cuando tienes que colocar de rho, phi, a de teta, o como sea la variable ya. Y aquí tienes que colocar de x y z. Y ahí te da el jacobiano como determinante. Ese por la regla, ese por cambio de variable. Tenés que hacer la cuenta, a ver si lo hiciste en cálculo 3. Es así. ¿No te acuerdas? Bueno, ahora te acuerdas. Sí, profe, sí. Sí, me acuerdo. Porque tenés que usar el jacobiano. Lo mismo cuando yo teníamos coordenadas, ¿dónde está la coordenada cilíndrica? ¿Viste? Colocábamos un R aquí. Y ese viene del jacobiano. Cuando tú colocas esto. Claro que sí. Tú tienes que colocar aquí qué es lo que es R teta o teta R con respecto a X teta, X y. Y acá también hay que escribirlo. Bueno, no sé, pues tú sacas la cuenta. A ver, puedes calcularla fácil. Bueno, con respecto a phi. Bueno,
Saquen la cuenta del mismo resultado que está acá nomás. 64 tercios de pi. Chequen lo que te da el mismo resultado de pi. ¿Ok? Se llaman las coordenadas esféricas. Esto aquí, ¿eh? Ya. Eso lo va a ver mañana en Teorema del Stokes. Le dejo una tarea, para que vayan mirando esto. Un ejercicio de tarea. Dice, bueno, pareció anterior, ¿ah? Dice, usa el teorema de la divergencia. Use el teorema de la divergencia. Use el teorema de la divergencia para calcular una integral de superficie. S f producto punto n de S, donde f, bueno, nuevamente me va a quedar ya, con respecto a ya, donde f en un x y z está dado por estas expresiones, 2x, xy, xz, 2x, y esa es la esfera. Nuevamente, esa es la esfera. Esa es la esfera. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Con orientación hacia afuera, ¿no? Orientada con normal hacia afuera. La respuesta es, si anduviera bien, 8 pi tercios. Tiene que ser algo parecido a lo que hicimos anteriormente, ¿no? La misma cosa, ¿no? Tiene que calcular la divergencia finalmente sobre D. Ahora D, ¿qué es lo que es D? D va a ser la superficie sólida que tiene como frontera al conjunto dado. Tiene como frontera esta. Así que D en la esfera nuevamente, en el interior de la esfera. Así que lo más probable es que tengan que usar coordenadas esféricas. Dependiendo de lo que sea la divergencia.
¿Pero cuánto me queda la divergencia aquí? Yo creo que ahora no es constante, porque el P es 2X, el Q es XY, y el R es XZ. Va a depender de X y Z. Este que es lo que es de P a de X, más de P a de I, de Q a de I, perdón, más de R a de Z. Entonces, de P a de X es 2, ahora me va a salir constante. De Q con respecto a I es X, bien, sale constante. Y de R a de Z es X también. O sea, esta cosa es 2 más 2X, va a depender de X. En el ejercicio anterior se veía re fácil la cosa porque esto era un 1 aquí nomás. Y ahí el volumen de D. Ahora no, porque esto depende de X. Depende de X. Según lo que tengo ahí. Bueno, ustedes lo terminan ya. Lo vamos a dejar hasta acá. Me duele la espalda. Háganlo en mi cuenta. Entonces en la próxima clase voy a ver el teorema de Stokes. ¿Qué les parece? ¿Cuántos se me quedaron? Sí, 3. Siempre vienen los mismos, ¿no? Detener la grabación.